Today, everybody is telling everybody that you need to raise your voice. El día de hoy todos dicen a otras personas que tienen que levantar su voz. Because everybody has an opinion. Porque todos tienen una opinión. They have an opinion on nutrition and exercise. Tienen una opinión en nutrición, en hacer ejercicios. They have an opinion on how you should raise your kids. Tienen una opinión en cómo tú tienes que criar a tus hijos. They have an opinion on politics and culture. Tienen opinión en política, en cultura. Every issue people have an opinion on. Cada problema la gente tiene una opinión acerca de eso. And everybody has the opportunity to raise their voice. Y cada uno tiene la oportunidad de levantar su voz. The internet has given us that opportunity. El internet nos da esta oportunidad. But not only do people raise their own voice, Pero no solo que las personas levanten su propia voz, they tell you that you need to raise your voice too. les dicen a ustedes que tú tienes que levantar tu voz también. They want to know how you feel about every issue. Quieren saber cómo tú te sientes acerca de cada problema. And they also want to know how the church feels. Y también quieren saber cómo la iglesia se siente. There is a lot of demand for people to hear what the church says about every issue. Hay mucha demanda de la gente para escuchar qué es lo que la iglesia piensa de cada problema. Now, we hope that the church doesn't have any problem raising their voice. Esperamos que la iglesia no tenga ningún problema en levantar su voz. And we are very clear about what we Y believe. somos muy claros sobre lo que creemos. But is being a Jesus follower just about what you say? Pero ser un seguidor de Cristo con todo lo que tú dices, Is being a Jesus follower just about what you believe? es ser un seguidor de Jesús por lo que tú vives. Or is it also about how you live? Perdón, tú crees y también por cómo tú vives. And as we talk about commitment throughout the series, Y cuando hablamos acerca del compromiso durante toda esta serie, we commit to what we believe, nos comprometemos en lo que nosotros creemos, but the way we do is we commit to the mission. pero la manera que nosotros hacemos es comprometernos a la misión. We commit to the church. Nos comprometemos a la iglesia. We commit to the movement of God in the Nos world. comprometemos al movimiento de Dios en este mundo. And that requires more than just words. Y esto requiere más que palabras. In the passage we read earlier, En el pasaje que leímos temprano, Courtney read a passage from Hebrews. Courtney leyó el pasaje de Hebreos. And the passage from Hebrews is written to an early church. El pasaje de Hebreos fue escrito a la iglesia temprana. And this early church was made up all of Jewish Y Christians. toda esta iglesia temprana estaba compuesta de judíos. And so they have this very specific thoughts about what rules we should follow. Así que ellos tenían estos pensamientos específicos que tenían y reglas que tenían que seguir. And this passage reminds them that Jesus is greater than all the rules. Y este pasaje les recuerda que Jesús es más grande que todas estas reglas. And all throughout the book of Hebrews, there's this mention of greater, bigger, more. Y durante todo este libro de Hebreos hay esta mención sobre más grande, más fuerte, sobre extraordinario. More than almost 30 times he says those words. Y más de 30 veces dice este tipo de palabras. And it says that Jesus is better than any law or rule that we could create for ourselves. Y dice que Jesús es mejor que cualquier ley, que cualquier regla que haya. It doesn't mean that the laws are not important. Eso no quiere decir que las reglas no son importantes, It just means that Jesus is over all of them. sino que Jesús está encima de todo esto. And we have life not by following the rules. Y tenemos vida no por seguir las reglas, We have life because Jesus gave us life through his death and resurrection. sino tenemos vida por la muerte y resurrección de Jesús. And so he wants the church to believe that and declare it. Así que Él quiere que la iglesia declare esto, pero también la crea. This is not just the belief of the early church, No solo es no es el creer de la iglesia temprana, but this is our belief as the church today. no es lo que creemos nosotros como iglesia el día de hoy. This is why Soma exists. Eso es por lo cual el Soma existe. It's because we believe that life can only be found through Jesus. Porque creemos que la vida se puede encontrar solo por medio de Jesús. And that he's bigger than the laws or rules that we can set for Y Él es más ourselves. grande que las leyes y las reglas que podamos tener para nuestras vidas. And it's our hope that we declare that in everything we do. Y nuestra esperanza es que podamos declarar esto en cualquier cosa de nuestra vida que hacemos. We are not shy about declaring that Jesus is greater. No estamos avergonzados en decir que Jesús es mejor. But I think it's often more than just saying what we believe. Pero yo sé que es más de solo decir lo que yo creo. It's about how we gather together as well. Es acerca cómo nosotros nos reunimos y estamos juntos también. A little further down in the passage, Un poco después en el pasaje, he says it's not only important to declare what you believe,
Dice que no solo es importante que tú declares lo que tú crees, but it's important to gather together sino que es importante que tú te reúnas, so you can encourage people in what you believe. y así puedas motivar a personas de lo que tú crees. So we can remind each other of what Jesus did for Así que us. puedas recordar a otras personas lo que Jesús hizo por nosotros. And not only that we can believe what we believe to be true, Y no solo que puedas creer la verdad de Jesús, but we can actually live what we believe to be true. sino que vivamos lo que nosotros creemos que es verdad. He said, let's meet together so we can push each other towards love and good deeds. Dice que reunámonos juntos para motivarnos en lo que es amor y en las necesidades del uno del otro. And this is why it's important for not only to declare what you believe, Y por eso esto es importante, no solo declarar lo que nosotros creemos, but to come together so we can live in a way that's in line with God. sino y también de reunirnos para vivir en lo que Dios quiere. And this is the challenge for all of us. Este es el reto para cada uno de nosotros. Earlier in the pandemic, there was a poll that was released by the Gallup organization. Al inicio de la pandemia hubo una encuesta que fue hecha por una organización. And they asked the question, is your mental health better or worse since the pandemic started? Y la pregunta era si es que tu salud mental es mejor o peor desde que comenzó la pandemia. As you can imagine, most people were doing worse. Como ustedes imaginan, más de la mayoría de personas dijo que estaba peor. And it didn't matter what sort of category you fit. Sin importar qué categoría en cuál tú estés. This was across male and female. Esto fue cruzando hombres y mujeres, This is across old and young. cruzando jóvenes o adultos, This is across Republicans and Democrats. cruzando republicanos y demócratas, People who grew up in the U.S. and people who grew up outside the U.S. personas que crecieron en Estados Unidos y otros que estaban fuera de los Estados Unidos. So there are all of these people who are doing worse, Así que había todo este grupo de personas que estaban peor, which is understandable por lo cual es entendible, because it's been a hard season. porque ha sido una temporada muy difícil. But there was one group of people who were doing as well or better, Pero había un grupo de personas que estaba igual o un poco mejor, and that was people who gathered together with their faith community, y eran personas que se reunieron juntos con su comunidad de fe, people who gathered with their church. que se reunieron con su iglesia. Now I know it's hard for people to do that, Yo sé que es difícil para la iglesia, para las personas hacer esto. and if you're watching online, it's probably been very difficult for you. Si tú ves en línea es difícil para ti, And we encourage people to be careful. y motivamos a las personas que tengan cuidado. But we also want to ask people, how are you gathering with other people? Pero también queremos preguntar cómo tú te reúnes con otras personas, How are you loving other people? cómo amas a otras personas. It's difficult in this season, Es difícil en esta temporada, but the command is the same. pero el mandamiento es el mismo. We encourage one another when we're together. Nosotros nos motivamos uno al otro cuando estamos juntos. So if you can't gather together in person, Así que si no puedes reunirte en persona, how can you gather together? ¿cómo te puedes reunir juntos? You're gathering together online with us right now. Puedes reunirte en línea como ahorita, But there's other ways you can do it too. pero hay otras maneras de las cuales puedes hacerla. I have a small group that, since the pandemic started, Yo tengo un grupo pequeño que comenzó desde la pandemia. it's been harder for us to gather Ha together. sido difícil para nosotros reunirnos juntos. Now, we've had some in-person gatherings, Hemos tenido algunas reuniones en persona and we've had a lot online, y hemos tenido bastante en línea, but we've stayed connected to each other. pero hemos continuado a estar conectados el uno con el otro. The best way we've stayed connected is just through a group text. La mejor manera de estar conectados es por un mensaje de texto. And every day there's a new message from somebody in our group. Y cada día hay un mensaje nuevo de alguien de nuestro grupo. There's even a guy in our group who doesn't even live in our town anymore. Hay una persona en este grupo que ni siquiera vive ya en nuestro pueblo. And we're praying for him right now Y estamos orando por él en este momento. because we're all praying for one another. Porque todos oramos del uno por el otro. We celebrate victories and share concerns with one another. Celebramos victorias y también cosas que concernan a cada uno. We are gathering together, Nos estamos reuniendo juntos, even though it's not the same. aunque no sea lo mismo. And the challenge for us is to continue to gather together. Y el reto para nosotros es continuar reuniéndonos. There's going to be a time when COVID is behind us. Va a haber tiempos donde el COVID va a estar atrás nuestro.
And at the very least, it will not be as much of a concern as it is right now. Y puede ser que no nos preocupemos tanto como nos preocupamos en este momento. And the question we need to ask ourselves is, how are we going to gather together? Y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo nos vamos a reunir juntos? How are we going to love the people around us? ¿Cómo vamos a amar a las personas que están alrededor nuestro? Because we're not only supposed to declare what we believe, Porque nosotros tenemos que declarar lo que nosotros creemos. we're supposed to live out our faith. Tenemos que vivir por nuestra fe. And that means gathering together with people who believe what we believe. Es reunirnos con personas que creen lo que nosotros creemos. And it also means loving people who may not believe what we believe. Y también es del amar a personas que también no creen lo que nosotros creemos. It's easy to have an opinion on politics when you don't know anybody who votes differently than you do. Es fácil tener una opinión de política si es que tú estás con personas que no piensan diferente que tú. It's easy to have an opinion on immigration when you don't know anybody who's ever gone through that process. Es fácil hablar de inmigración si es que no conoces a nadie que esté en ese proceso. It's easy to have an opinion on police brutality when you don't know a policeman and you don't know anybody who's ever been arrested. Es fácil tener una opinión sobre la brutalidad a veces de la fuerza policíaca si es que tú no conoces ningún policía. These are controversial subjects, Son temas controversiales, at least among some people. así aunque sea para algunas personas. But we're not just supposed to declare what we believe about these subjects. Pero no solo tenemos que declarar lo que creemos sobre estos temas. We are supposed to get to know people. Tenemos que conocer a las personas. There's a writer that I love, Hay un escritor que me gusta and he says this all the time. y dice esto todo el tiempo. The church doesn't stand with issues, La iglesia no se para en los problemas, it walks with people. sino camina con gente. And that's the challenge for us. Y ese es el reto para nosotros. Is how are you walking with people right now? ¿Cómo caminas con las personas en este momento? How are you living out the truth that you believe? ¿Cómo vives en este momento la verdad que tú crees? Because the challenge is not to just declare what we believe. Porque el reto no es solo declarar lo que tú crees. The challenge is not just to raise our voice. El reto no es solo levantar nuestras voces. The challenge is to live out our faith. El reto es vivir nuestra fe. And we do that together. Y lo hacemos esto juntos. So I want to encourage you in the same way the writer of Hebrews encouraged his church. Así que quiero motivarte de la misma manera que el escritor de Hebreos motiva a la iglesia. Let us not put off gathering together. No dejemos de congregarnos. Let's keep meeting together in whatever way we can. Sigamos reuniéndonos de cualquier manera que podamos. And instead of just proclaiming the gospel, Y en vez de solo proclamar el evangelio, let us live out the gospel. que podamos vivir el evangelio. Will you pray with us? Ora con nosotros. God, we thank you for this truth, Dios, gracias por esta verdad. that we can, we don't only have to just say what we believe, Que no solo tenemos que decir lo que nosotros creemos, but when we believe it more, we actually live it out. pero cuando nosotros lo creemos más, lo podemos sacar. I pray for our people and for our world Pedimos por nuestra gente y por este mundo, that are separated right now, que están separados en este momento. that we would find a way to gather together, Que podamos encontrar la manera de estar reunidos to encourage one another, para motivarnos del uno al otro, to love one another, para amarnos del uno al otro, so that we can grow closer to you para poder crecer más cerca a ti and point the dark world to your light. y para apuntar a este mundo oscuro a tu luz. In Jesus' name, En nombre de Jesús. amen. Amén.